Hola chicos, bienvenidos a la clase de física. El día de hoy vamos a ver sobre las aplicaciones del electromagnetismo, ¿sí? En la vida cotidiana y además también en algunas áreas de la ciencia. Primero les voy a tomar la lista. Arellano, Bravo, Catagna, Cruz, Cueva, Díaz, Leime, López, Mora Eric, que sí está, ya me mandó el mensaje que tiene dañado el micrófono. Mora Alexander, Morales, Presente. Orden, Ortiz, Presente, Alicia. Terengüez, Presente, Alicia. Pérez, Quinto, Suárez, Túqueres, Presente, Alicia. Chiña, Presente, Alicia. Vázquez, Villamar, Lupa. Ya. Voy. Entonces, primero para recordar, tenemos que ver qué es el electromagnetismo, ¿verdad? El electromagnetismo es una parte de la electrónica. ¿Y qué hace? Estudia las relaciones entre magnetismo y electricidad. Tenemos algunos ejemplos en donde se utiliza el electromagnetismo, es en el movimiento de motores y además también en la generación de electricidad. ¿Qué es un imán? El imán es un elemento que tiene propiedades magnéticas. Este atrae al hierro y a metales magnéticos. Todos los imanes tienen dos polos y también tienen una zona de máximo efecto magnético. Los imanes tienen algunas propiedades. Ya. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de los imanes? Como les dije, tienen dos polos, norte y sur. El polo norte de un imán apunta hacia el polo norte magnético terrestre. Y la atracción y repulsión es otra de las propiedades de los imanes. Si nosotros intentamos unir dos imanes con el mismo polo, estos nunca se van a poder unir, estos se repelen. Al contrario, si nosotros unimos polos diferentes de un imán, estos sí se van a atraer. Y es el principio de la brújula. Bien, ¿ustedes saben cómo funciona el tren bala japonés? Es mediante electromagnetismo. ¿Sí han escuchado ustedes? No, Alicia. ¿No? Bien, este funciona mediante electromagnetismo. Su funcionamiento está basado en el principio de la repulsión magnética. Este tren es capaz de crear un potente campo magnético, ¿sí? Que actúa entre los vagones del tren y la propia vía. Esta levitación magnética, o lo que es lo mismo, el tren hace esto que flote este tren en el aire y se consigue pues un sistema de suspensión electrodinámica. Entonces, este es el tren más rápido del mundo. Este tren está operativo, ¿no? Porque funciona, es el más rápido del mundo, es el Maglev de Shanghái, que alcanza velocidades de 431 kilómetros por hora y hace uso de la levitación magnética para que este pueda funcionar.
Los trenes bala Shinkansen son la forma más rápida de descubrir Japón. O sea, ustedes van en ese tren Shinkansen y es la forma más rápida de poder conocer Japón. Desde Tokio hasta el sur corre la línea Takahiro en Shinkansen, conectando la capital con Osaka. Y la línea Sanjo Shinkansen conecta Osaka con Fukuoka. Y desde allí la línea Kyushu Shinkansen recorre la isla de Kyushu de norte a sur. Entonces, esta es la forma mucho más fácil de poder conocer China de una manera más rápida. Entonces, este tren que viaja a alta velocidad es un tren tan rápido que se lo dice tren bala. Este, como les dije, alcanza velocidades superiores a 200 kilómetros por hora. Superiores o iguales, alcanza hasta 431 kilómetros por hora. Sobre líneas existentes, que estas son actualizadas constantemente y específicamente diseñadas para tal efecto, según la Unión Internacional de Ferrocarriles. Un dato curioso. Bien, tenemos algunos imanes según su forma. Estos pueden ser rectos o de barra. Se los encuentra como unas barritas. También los existen de herradura, ¿sí? Una herradura. Sí han visto las herraduras, ¿no? Que les ponen a los caballitos. Los toroidales forman un toroide, ¿no? Y los de aguja, que son para las brújulas. Bien, aquí tenemos todos los tipos, ¿no? Tenemos los toroidales, los de barra, los de aguja. Los de herradura, bueno, son aquellos que no se van a juntar. Así, este es el de herradura. Aquí tenemos otro imán de herradura. Este es toroidal. Más ejemplos de imanes. Bien, ¿y cuáles son las aplicaciones de los imanes? Extraer virutas de hierro del aceite. Retener puertas de la nevera, ¿sí? Gracias a imanes es que las puertas de las neveras, de las refrigeradoras, se quedan como pegadas, es por unos imanes que tienen. También están en monitores y televisores CRT para poder dirigir cargas. Estos son estos televisores de tubos de rayos catódicos, ¿sí? Son estos utilizaban un imán. Los contadores de energía eléctrica, que son los medidores que nosotros tenemos para poder ver cuánto hemos consumido de energía eléctrica, y los altavoces también, los speakers, ¿sí? También tienen imanes para poder funcionar. ¿Qué es el campo magnético? Este es el espacio alrededor de uno o más imanes. Es la zona de influencia de un imán. Entonces, las líneas de campo magnético se dirigen de norte hacia el sur, no de sur a norte, es del norte, de norte a sur. Tenemos dos tipos de materiales. Tenemos los materiales paramagnéticos, diamagnéticos y los ferromagnéticos. Los materiales paramagnéticos son aquellos en los que las líneas de fuerza encuentran la misma dificultad a través del material que a través del aire. Entonces, ni favorecen ni dificultan su dispersión, ¿no? Los diamagnéticos, las líneas de fuerza, tratan de evitar el paso a través de estos materiales. Entonces, los paramagnéticos tienen algo de magnetismo, ¿sí? Dice, no favorecen ni dificultan, o sea, fluye con normalidad, se puede decir. Los diamagnéticos son aquellos que tratan de evitar estas líneas de fuerza, ¿ya? Entonces, son como unos aislantes, ¿ya? Y los ferromagnéticos, estos sí son los mejores, son aquellos que favorecen el paso de líneas de fuerza a través suyo. Entonces, el campo magnético es muchísimo mayor aún. Paramagnético, diamagnético y ferromagnético. Pues aquí nosotros tenemos algunos materiales, ¿no? Que
Por ejemplo, este sería un material paramagnético, el cobre, ¿sí? Ni se atrae a un imán, pero sí permite el paso de las líneas de fuerza. Entonces, es un material paramagnético. Ahora, oh no, ¿qué hice? Ya, aquí estoy otra vez. Este es un diamagnético, ¿sí? No favorece el paso de líneas de fuerza, se opone. Es como una resistencia. No quiere cargar. Bueno, voy a cargar el siguiente. Aquí está. Ya, aquí está otra vez. Listo. Bien, entonces con hierro nosotros hacemos diferentes, bueno, el ser humano ha hecho diferentes estructuras, ¿no? Ustedes han visto la Torre Eiffel, ¿verdad? En fotos, en películas. Esta se hizo básicamente para motivos de comunicaciones, o sea, no es que es un monumento simplemente ahí en Francia y ya no, fue hecha para motivos de comunicaciones, es una antena. Bien, este es diamagnético, este no favorece el paso de líneas de fuerza. Paramagnético, ferromagnético. A ver, aquí tenemos unos gases. Un poco raro esto. Bien, vamos a ver las aplicaciones del electromagnetismo. ¿Y cuáles son las aplicaciones? Bueno, el electromagnetismo se lo usa en el campo de la medicina y en el campo de las telecomunicaciones también. Y además también lo utilizamos en el campo musical, ¿sí? En el estudio de las ondas. Me trabé. El magnetismo, ¿sí? Las ondas electromagnéticas son básicamente fotones, ¿sí? Entonces, estos son muy usados en equipos que son basados en la transmisión y recepción de ondas electromagnéticas. Y también han incursionado en la medicina con estos equipos, empezando por los famosos equipos de rayos X, ¿sí? Los de rayos X, ¿no? Para las radiografías, y permiten ver con facilidad y en poco tiempo huesos rotos y algunos otros problemas en el interior del cuerpo sin necesidad de que nos abran, ¿no? Para ver qué pasó. O también la progresión de estos equipos que son la tomografía axial computarizada, que las tomografías las usan bastante para el cerebro, ¿no? Para hacer las tomografías de cerebro, etc. También pueden hacer tomografías de los brazos, de las piernas para poder ver los huesos. También están basados en ondas electromagnéticas y estos se encuentran los nuevos equipos de resonancia magnética. Los equipos de resonancia magnética son muy utilizados para realizar, por ejemplo, exámenes multicorte del cerebro. Entonces pueden ver hasta la última partecita de nuestro cerebro para poder encontrar alguna anomalía, ¿no? Si en caso en una tomografía no se puede observar o no se ve o no hay, entonces surge algún problema, entonces se realiza una resonancia magnética, la cual se llama la resonancia magnética multicorte. Esta le hace un montón de cortes, como que le da tajaditas al cerebro virtuales, ¿no? Y le va enseñando su cerebro así en tajitas para ver si es que hay alguna anomalía. Estos son ideales para el estudio y detección de alteraciones en los tejidos, como la existencia de un cáncer, y menos agresivos que los TAC o rayos X. Esos no funcionan mediante ondas ionizantes. Existe otra de las aplicaciones de los campos electromagnéticos en medicina y es la estimulación magnética transcraneal. Esta técnica no es invasiva y se utiliza para corregir o paliar los efectos de la depresión, ansiedad, déficit de atención, que es el TDAH, hiperactividad, estrés postraumático, migrañas, etc. Y no hay necesidad de medicamentos u otras sustancias. Entonces se pueden corregir ciertas anomalías cerebrales.
los equipos emisores de radiación ultravioleta, por ejemplo, estos junto con los equipos emisores infrarrojos son muy utilizados en medicina para la esterilización. Estos son capaces de eliminar toda clase de bacterias y virus sin dejar residuo alguno. Estos equipos de esterilización también se los pueden encontrar en los gabinetes de belleza. Ustedes saben que utilizan esas cuchillas, utilizan tijeras y, por ejemplo, los barberos que utilizan unas cuchillas para afeitar a varias personas, imagínense. Bueno, deberían cambiar las cuchillas, ¿no? Pero hay unos que se las esterilizan con estos equipos de luz ultravioleta junto con los emisores infrarrojos. Bien, no quiere decir que para poder enumerar todas las aplicaciones actuales de los campos electromagnéticos es necesario leer todo un libro, ¿sí? Se puede decir que el electromagnetismo ha contribuido en gran manera a crear el mundo que nosotros disfrutamos hoy en día en la actualidad, estando todos rodeados de campos electromagnéticos cada vez en mayor número. Pero como nosotros ya sabemos, el estar rodeados de campo electromagnético y de frecuencias tan altas también genera problemas de salud, ¿no? Si usted vive al lado de una antena, por ejemplo, eh, no es muy recomendable vivir junto a una antena porque eh, estas emisiones generan problemas de migrañas, grandes problemas. Bien, vamos a continuar. Si me esperan un segundo, les voy a compartir. Entonces, para continuar, electricidad más magnetismo, tenemos electromagnetismo. La electricidad es un fenómeno físico. Su origen son las cargas eléctricas y su energía se manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos y químicos, entre otros. En otras palabras, la electricidad es el flujo de electrones. Se puede observar también de forma natural en fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, los rayos, que son descargas eléctricas producidas por la transferencia de energía entre la ionosfera, que yo les dije que es la parte eléctrica de la atmósfera, y la superficie terrestre. Este proceso es bastante complejo en el que los rayos se forman como una parte, ¿no? Entonces, ¿cómo es la formación? Nosotros tenemos partículas, tenemos electrones que están flotando en el ambiente, en el espacio, en nuestro aire. Y el momento en el que llueve, tenemos muchas más cargas negativas, ¿sí? Y como las cargas positivas se encuentran en el núcleo, estas son atraídas hacia las cargas negativas y son arrancadas del átomo. Al ser arrancadas del átomo, se van a juntar con las cargas negativas, porque ustedes saben cargas positivas y negativas, o sea, de signo contrario se atraen y de igual signo se repelen. Entonces se rompe esta fuerza nuclear, ¿sí?, que está uniendo a estos protones y salen, son desprendidos. Muchas veces el rayo se puede decir que se origina en el aire, o sea, que parece que cae, y otras veces sale, ¿sí? Y es esa la razón de que justo dicen, pero le partió en dos al árbol. No es que justo le atinó al árbol, es que el árbol, ¿sí?, por las cargas que tiene, está eléctricamente cargado, ¿sí?, con cargas positivas, salen las cargas positivas y se atraen también las cargas negativas y se forma el choque y ahí sucede lo que ustedes ya saben que le parte el rayo al árbol. Y bueno, yo vi un video donde estaban en plena lluvia, estaban guareciendo 3 personas, estaban bajo el árbol, juntito al árbol estaban. Cuando el rayo se ve que sale, pues, sale del árbol y todos caen muertos, ¿sí? O sea, las cargas serían muertos, electrocutados,
vivirían, no sé, pero la cuestión es que todos cayeron ¡tof! Como fichas de dominó. Así. Entonces es porque también sus zapatos estaban muy cargados y atraen pues las energías, las cargas negativas, tanto ellos están cargados positivamente y atraen las cargas negativas, los electrones, y pues ocurre la descarga eléctrica. La electricidad se origina por cargas eléctricas en reposo o en movimiento. No necesariamente deben estar solo en movimiento o solo en reposo. Pueden estar en reposo o en movimiento. Y las interacciones entre ellas también. Cuando varias cargas eléctricas están en reposo relativo, se ejercen entre ellas fuerzas electrostáticas. Están prácticamente en reposo. Cuando las cargas eléctricas están en movimiento relativo, se ejercen también fuerzas magnéticas. Y la electricidad y el magnetismo son dos aspectos diferentes de un mismo fenómeno físico, denominado electromagnetismo. El movimiento de una carga eléctrica, ¿qué va a pasar? Produce un campo magnético y la variación de un campo magnético va a producir campo eléctrico. Entonces están inmediatamente relacionados, están muy ligados. Y el movimiento acelerado de cargas eléctricas genera ondas electromagnéticas. Entonces es por eso la razón que están íntimamente ligados. ¿Qué es el magnetismo? Este es un fenómeno físico por el cual los materiales ejercen fuerzas de atracción o de repulsión sobre otros materiales. Y hay algunos materiales conocidos que han presentado algunas propiedades magnéticas detectables fácilmente, como el níquel, el hierro, el cobalto, y además sus aleaciones que comúnmente se llaman imanes. Sin embargo, todos los materiales son influenciados en mayor o menor forma por la presencia de un campo magnético. Y además el magnetismo tiene otras manifestaciones físicas, particularmente como uno de los dos componentes de la radiación electromagnética, por ejemplo, la luz. Por eso decimos que son partículas de fotones, son fotones. El imán, un imán del francés aimant, por eso viene la palabra imán, es un cuerpo o dispositivo con un campo magnético. Sí, este tiene un campo magnético que atrae o va a repeler un imán. Significativo de forma que tiende a juntarse con otros imanes, por ejemplo, con otro campo magnético terrestre. Por ejemplo, la Tierra tiene un campo magnético que la rodea. Gracias a ese campo magnético, nosotros estamos protegidos, ya que las tormentas solares, de no existir el campo magnético que protege a la Tierra, las tormentas solares nos alcanzarían, ¿sí? Y bueno, ni les cuento lo que nos pasaría, ¿no? Primero, que al perder la Tierra el campo magnético, sucedería algunos fenómenos aquí. Todo, la internet, eh, el agua potable que nos entrega la empresa eléctrica, la luz, la electricidad también que nos provee la empresa eléctrica, eh, la empresa de agua potable, el agua, eh, dejarían de proveernos, ¿sí? Los cajeros se dañarían, nos quedaríamos sin energía eléctrica. ¿Por qué? Porque todo se quemaría. Todo está completamente en equilibrio, pero el momento en el que el campo magnético desapareciera de la Tierra, que sí puede pasar, y el momento en el que la Tierra cambie sus polos magnéticos nuevamente, porque esto ya ha sucedido, ¿sí? Se dice que el polo norte de la Tierra es realmente el polo sur magnético, ¿sí? Y el polo sur es el polo norte magnético. Es porque se invirtió en algún tiempo hace muchísimos años, millones de años. Ahora se presume que debe volver a pasar esto, ¿no? Que se inviertan los polos magnéticos de la Tierra, y bueno, nosotros no vamos a sentirlo. Podemos sentirlos porque tal vez nos alcance una tormenta solar y ahí sí marchamos, pero sobre todo en el momento en el que la Tierra pierde su campo magnético, nos quedaríamos sin comunicaciones, porque todo se quemaría, ¿sí? Hace años, me parece que fue en 1990 y pico, eh, existió una tormenta solar que golpeó la Tierra, y esto hizo que se
desestabiliza el campo magnético de la Tierra y atacó básicamente a la parte norte de nuestro planeta, que es en la parte de Canadá. Se quemó una estación eléctrica, ¿sí? Por este cambio, esta tormenta solar, ¿sí? Entonces, sería en macro lo que sucedería, como les digo, si es que se llega a invertir los polos magnéticos de la Tierra nuevamente. ¿Cuáles son las partes de un imán? El eje magnético tiene una barra de línea que une dos polos, ¿sí? La línea neutra de la superficie de la barra que separa estas dos zonas, esa es la línea neutra, o sea, aquí tenemos la línea neutra, aquí nosotros tenemos los dos polos, el polo sur y el polo norte. También tenemos las polarizadas, los polos, ¿sí? Son los dos extremos del imán donde las fuerzas de atracción son mucho más intensas. Y estos polos son el polo norte y el polo sur. También están denominados polos positivo y negativo, ¿sí? Positivo el norte y negativo el sur, respectivamente. Entonces, polos iguales se repelen, ¿sí? Y polos diferentes se atraen. El electromagnetismo es una rama de la física. Este estudia y unifica todos los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. ¿Qué es la teoría electromagnética? El electromagnetismo es una teoría de campos, es decir, las explicaciones y predicciones que provee se basan en magnitudes físicas vectoriales y estas son dependientes de la posición en el espacio y del tiempo. El electromagnetismo va a describir los fenómenos físicos macroscópicos en los cuales intervienen cargas eléctricas en reposo y también en movimiento, usando para ello los campos eléctricos y magnéticos y sus efectos sobre las sustancias sólidas, líquidas y gaseosas también. Esta teoría, por ser una teoría macroscópica, quiere decir que es aplicable solamente a un número grande de partículas y a distancias grandes con respecto de las dimensiones de estas. El electromagnetismo no describe fenómenos atómicos ni moleculares, para los que es necesario usar la mecánica cuántica. ¿Recuerdan que vimos la mecánica cuántica? Ahí sí nosotros describimos fenómenos atómicos y moleculares, ¿sí? Pero el electromagnetismo no. El electromagnetismo va para ya lo macro. ¿Y cuáles son las aplicaciones del electromagnetismo? Es un núcleo abierto de material ferromagnético, este generalmente es de hierro dulce, en el cual se encuentra enrollado un conductor. Aquí. Cuando el enrollamiento es recorrido por una corriente, aquí se va a generar un campo magnético que emana el núcleo. Y los dos extremos se comportan como los polos de un imán. En este caso ya tenemos un electroimán. La barra de hierro dulce, enrollamos un cable de cobre, un conductor, ¿sí? Y le conectamos a los extremos, ya, de una batería, ¿no? Entonces aquí ya le va a imantar todo esto y el núcleo, en el núcleo cuyos extremos se comportan como los polos de un imán. Y este efecto cesa al interrumpirse la corriente eléctrica, porque aquí tenemos una batería. Entonces, este es el principio para los motores y los generadores, ¿sí? Es el electromagnetismo. El electroimán se encuentra la aplicación en las máquinas eléctricas y en muchos dispositivos tales como los relés, los avisadores acústicos de membrana vibrante, en los cuales se pone en vibración por la acción inminente de un electroimán. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos? Dicen todo claro. Entonces van a hacer una consulta, consultar las aplicaciones del electromagnetismo en la mecánica, ¿sí? Tienen un montón, ya les acabo de decir. Los motores, ¿sí? Máquinas eléctricas, los relés, actuadores, etcétera, ¿sí? Entonces van a hacer esa consulta. Bien, chicos, ingresó el señor Yupa y ¿quién más? Bueno,
Bien, chicos, que tengan un lindo fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase. Por favor, no se olviden de ponerse al día en las pensiones, ¿sí? Y bueno, pues ya la próxima semana iniciamos un nuevo mes y es ya la recta final para ustedes, ¿sí? Entonces, este año lectivo. Bien, chicos, buen provecho. Hasta luego, Lucia, gracias. Muchas gracias, Licen. Hasta luego. Gracias, chicos. Chao, chao.